vamos hoy día a hablar, creo que todos conocemos esta historia, pero en estas semanas yo estaba pidiéndole al Señor qué podemos compartir, qué es lo que puede necesitar su iglesia, su pueblo. Y empecé a leer sobre este personaje, este profeta, que yo he predicado varios episodios de él con mujeres, cómo Dios lo ha utilizado para acrecentar la fe de ciertas mujeres. Y cuando leí de esta mujer y estuve escuchando también prédicas, me di cuenta de un aspecto que no habíamos tocado en la reunión de mujeres sobre esta mujer. Y vamos a hablar de Eliseo y la tsunamita. Quiero por favor que puedan abrir sus Biblias. Puedan abrir sus Biblias en Segunda de Reyes capítulo 4. Y este es un episodio muy conocido por todos, creo que por todos nosotros, pues yo les voy a contar la historia. Les voy a contar la historia que parece que fuera una historia así, de una película, y después van a ver ustedes inclusive los episodios. Ustedes saben que cuando uno enseña a niños, enseña así, ¿no? Como que está haciéndoles visualizar lo que ellos están viendo. Esta historia de Eliseo y la tsunamita es una historia del profeta Eliseo y su siervo Giezi. Eliseo era un hombre, un profeta, un hombre de Dios que traía la palabra al pueblo. Él usualmente, ¿por qué dice la tsunamita? Porque la tsunamita pertenecía a esta ciudad de Sunén. Por eso se le conocía como la tsunamita. Ahora, ¿qué sucede con ella? El profeta siempre iba a predicar a Sunén o pasaba por ahí. Y gracias a Dios que siempre en algún lugar hay familias que son hospedadoras. Hay familias que honran a los siervos del Señor. A nosotros nos pasó algo muy bonito cuando estuvimos en Estados Unidos. La primera semana nosotros estuvimos relativamente libres, pero teníamos ya la convención que venía el fin de semana. Entonces, nosotros estábamos hospedados en una casa de la Iglesia Bautista Hispana que estaba al frente. Esta es la iglesia, cruza la pista y tenía otra casa. Ahí estábamos hospedados. Y entonces dijimos, vamos a llevarle, habíamos comprado un regalo para los pastores, vamos a llevarle. Entonces cuando llegamos, justo el pastor estaba haciendo como el devocional para el liderazgo, y entonces nos dijeron que esperemos. Estábamos esperando, y de ahí se acerca un ujier, dice, pastores, y nos presenta, ¡ay, qué gusto, pastores! Nos atendieron, nos sentaron, y cuando salió el pastor, nos saludamos, le dimos sus regalos que le habíamos llevado de Perú, muy agradecido. Pero mientras que estábamos esperando, viene otro ujier, muy atenta, y nos dice, ustedes pastores son de Perú, me acaba de decir la hermana que ustedes son de Perú. ¿Y hasta cuándo se quedan? Y empezó a conversarnos. Y a los 5 minutos nos invitó a su casa. Y un man dice, yo los vengo a recoger. Sí, recién nos conocía, pero ella me dijo, para mí va a ser un privilegio tenerlos a ustedes en mi casa. La tsunamita fue una mujer así. ¿Y saben lo que hizo esta hermana? Les cuento. Ella nos vino a recoger porque allá todo es lejos. No es que aquí estamos y aquí está el mercado. No. Media hora por lo menos para ir a un mall y puedas tomar de desayuno y ahí sí hay todo. Entonces ella vino a recogernos, nos llevó a un lugar que es bien conocido en Estados Unidos, que son los desayunos así bien conocidos con panqueques, con todo eso que se ve en las películas, en un lugar así. Ella nos llevó, perdón, me estoy equivocando con la otra hermana que nos llevó a un restaurante cubano, donde mandó la foto la Vania de los pasteles, que eran unos pasteles que daba pena comerlos, porque eran tan bonitos, tan decorados, que la gente, en verdad, un lugar muy bonito. Ella nos llevó a tomar desayuno, de ahí nos llevó a su casa, nos invitó a almuerzo, nos invitó al lonche, quería que nos quedemos a dormir en su casa, pero pastores, acá tengo una cama libre, ¿por qué no nos ha dicho el pastor José para nosotros también hospedarlos? Qué honra se siente, qué privilegio, hasta nos sentimos a veces hasta un poquito cortos de recibir tanto cariño, pero es Dios que pone eso en el corazón de las personas. Algo así pasó con la tsunamita. La tsunamita dijo, el siervo de Dios viene, pasa por esta ciudad, nos trae palabra el hombre de Dios, y nosotros ¿qué hacemos? Entonces ella lo invitaba a almorzar a su casa.
Una vez, 2 veces de repente, y en una de esas que está invitando a almorzar, después que se va el profeta y Giezi, su siervo, le dice a su esposo, porque la tsunamita era una mujer que era rica, tenía una casa muy bonita y tenía comodidades porque inclusive apoyaba al ministerio del profeta. Y le dice a su esposo, si el siervo de Dios, el hombre de Dios, está visitando nuestra ciudad, trayendo palabra, ¿por qué no le construimos un cuarto? Imagínense. ¿Por qué no le construimos un cuarto? Y su esposo dijo, ya. Le construyó un cuarto, le puso una cama, una mesa, una lámpara y una silla. Le preparó un lugar para el siervo del Señor. Cuando ya le preparó este lugar, le dijo al profeta, este va a ser el lugar que cada vez que usted venga le voy a dar la llave, ¿no?, para que usted pueda venir y hospedarse aquí. Eso fue algo muy, muy hermoso de parte de ella. Una mujer atenta, una mujer servidora, una mujer que consideraba el ministerio del hombre de Dios. Bueno, el pastor en esta ocasión, no me había dicho antes, me dijo, ¿tenemos sleeping? Y yo me acordaba que sí teníamos alguna vez hace años cuando Esteban fue a un campamento. ¿Por qué? Y le digo, sí, amor, sí, yo justo lo he sacado porque estoy arreglando el cuarto de visitas. Ahí está justo a la mano. Y me dice, que en Alto Yutupis solo se duerme en maderas. No hay cama. Las camas que hace son planitas y solo maderas. Y bueno, él tiene un dolor en la columna, pero una pequeñita hernia que tiene. Entonces le digo, llévatela. Entonces se la llevó para poder dormir más cómodo. Pero muchas veces no son así. Los lugares que tú vas no siempre tienen las comodidades. Pero debemos ser agradecidos en un buen lugar como en un lugar que de repente no hay la comodidad. Pero Dios utiliza de verdad a personas como ustedes, como otros hermanos, para poder bendecir la vida. La tsunamita fue eso. Ella de verdad tuvo un corazón muy, muy dadivoso de honrar y todo. Al ver la actitud de esta mujer que tenía ese amor y honra al hombre de Dios, Eliseo le dice a Giezi, ¿tú te has dado cuenta qué necesitará la tsunamita? Esta señora que ha sido tan buena con nosotros, anda a averiguar. Y Giezi se fue, regresó al pueblo donde está y se reúne con la tsunamita. Y le dice, ¿qué te falta? ¿Qué podemos hacer por ti? Por ejemplo, cuando yo conozco a alguien o viene alguien a la iglesia, el pastor y yo siempre decimos, estamos para servirlos. Porque esa es parte de nuestra función, servirlos a ustedes a través de una oración, a través de un consejo. Estamos para eso. Giezi le dice, el profeta dice, ¿qué te falta? Pero ella era millonaria. Ella tenía una casa grande, tenía dinero, tenía a su esposo. Entonces ella le dice, no me falta nada. Tengo todo. Tengo mi familia, tengo mi casa, tengo tierras, no me falta nada. Y regresa Giezi y le dice al profeta, dice que no le falta nada. Y entonces el profeta le dice, pero, ¿qué? ¿Lo tiene todo ella? Y ahí él le dice, fíjate si tiene hijos. Y entonces él se va y se da cuenta que no tiene hijos. Entonces él la manda a llamar a la tsunamita. Y Eliseo le dice, de aquí a 1 año vas a tener un bebé cargado en tus brazos. Y cuando recibe ella esta palabra profética, ¿cómo actuaríamos las que de repente todavía, o las que no han tenido un hijo de repente? ¡Ay! Se alegrarían, un hijo, Dios mío, voy a ser mamá. No sucedió así. Ella, su expresión fue la siguiente. A ver, vamos a leerlo. A ver, ¿dónde está? Dile, a ver. Ay, me estoy demorando acá. Ella no tiene hijos, contestó Giezi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó, se quedó en pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Y ella exclamó, no, Señor mío, hombre de Dios,
no me engañes así, no me des falsas esperanzas. Ella no, en ese momento no dijo, está bien, yo quiero tener un hijo. No sabemos por qué ella contestó así. La historia, el relato bíblico no dice, de repente tuvo una pérdida, de repente ya había perdido las esperanzas porque su esposo era mayor. No dice eso. Solamente se dice que ella dice, no me hagas ilusionar, no me des falsas esperanzas. Y esto a nosotras como mujeres de repente nos mueve, porque de repente ella tenía que alegrarse, pero ella no tiene esa expresión. Como les digo, el relato bíblico no dice nada de eso. Pero el relato no queda ahí. Si ustedes siguen leyendo y lo pueden hasta repasar en su casa, pasan años. No dice cuántos años, pero ¿qué sucede? Ella estaba en su casa, su esposo estaba en el campo y tenía un hijo. No dice si tenía 7 años, 8 años, no dice. Pero de repente estaba el hijo con el papá en el campo y el hijo grita, ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. Y el papá, en vez de decir, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué te duele esto? Te doy una pastilla, te doy una hierba, te doy algo. El papá lo que dijo es, anda con tu mamá a la casa. Y el niño lo llevan a su casa, lo recibe la esposa, la tsunamita, y le dicen, está mal, está con un dolor de cabeza. De acuerdo al relato bíblico, ella lo pone en sus piernas, supongo que tendría algo de 6 años, 7 años, porque dice que lo pone en sus piernas, lo abraza, y cuando está ella teniéndolo en sus piernas, el niño se muere. Ese niño que había sido un regalo de Dios, el niño se muere. Pero ustedes van a leer el relato y ella tiene ¿cómo se puede decir? Otra actitud frente a la muerte. ¿Qué hizo ella? ¿Qué harías tú? Ayer hablábamos con las mujeres y hablábamos sobre Jocabec. Cuando Jocabec se enteró que venía la matanza de los niños, los hombres, los judíos, ella no se quedó quieta. Ella lo que hizo fue, tengo que hacer algo para salvar la vida de mi hijo. Y Dios le dio, como hablábamos ayer, le dio creatividad, le dio sabiduría para que lo cuide, inclusive 3 meses, para que no llorara. Y después le permitió a ella hacer toda una estrategia para que el bebé se salve y lo lleven al río, lo recoja la hermana del faraón, después fuera criada por su propia mamá y fuera a ser liberado. Jocabec hizo todo eso por salvar a sus hijos, a su hijo. ¿Qué no haríamos? Ayer hablamos con la mujer. ¿Qué no hacemos por ayudar a nuestros hijos? ¿Qué no haríamos? Y aquí ella se asustó, supongo, pero el relato bíblico no dice que se puso a llorar, que era lógico, que era pues aceptable. No dice que gritó, no dice que se asustó demasiado y que gritó y dijo a su esposo, nuestro hijo se ha muerto. No hizo eso. Ella agarró a su hijo y lo llevó al cuarto que había preparado para Eliseo. ¿Qué tal calma, no? ¿Actuaríamos así nosotras? Difícil, ¿no? Difícil. Ya cuando se nos cae, cuando son bebés o son niños, se nos cae, ¿qué hacemos nosotros? Nos asustamos, nos preocupamos. Que si se golpeó fuerte, que si no se golpeó, y estamos preocupados por eso. Ella tomó un comportamiento, es decir, digno de admirar. Y ella lo lleva a su hijo muerto al cuarto que había preparado para Eliseo y lo echa ahí. No llama al doctor, no lo llama a su esposo y le dice, esto ha pasado. Y lo que hace es, va a su esposo, no le cuenta nada, hermanos, a su esposo. No le cuenta nada. Y lo único que hace, le dice, dame, por favor, alístame un burro que sea muy veloz y un chofer, ¿no?, que lo maneje y que nos lleve a donde está el profeta Eliseo. Y entonces su esposo lo que le dice, pero ¿por qué vas a ir al profeta?
se está festejando algo, es lejos, porque era hasta el Monte Carmelo, es lejos, y ella no le dice nada. Se va con el burro, con el chofer, ¿cómo se llama el jinete? El que lleva al animal, sin parar en el camino, apresuradamente se va. Y cuando se está yendo y está avanzando de lejos en el monte, el profeta la ve venir. Es como que estamos aquí y el profeta la ve allá y le dice a Jesse, ahí está la tsunamita, está viniendo. Y el profeta, todo un caballero, le dice, dale el encuentro, Jesse, y pregúntale qué le pasa a ella. Entonces, ¿qué hace Jesse? Le obedece y va y le dice, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y la tsunamita le dice, todo bien. Y ella sigue caminando. Jesse se va al profeta y le dice, en otras palabras, dice que todo está bien, no ha pasado nada. Y cuando estaban ahí en ese episodio, viene la tsunamita y le habla al profeta. Ya Dios le había hablado al profeta. Y le dice, el hijo que tú me diste se ha muerto. Entonces Eliseo, dice en el relato, le dice a Jesse, apúrate, vas a viajar. Te doy mi vara, que tiene toda la unción de Dios. Y vas rápido y lo pones encima del cuerpo del niño que ha muerto. Y ahí viene algo que es propio a veces de nosotras como mujeres. Ella insiste y le llega y le dice a Eliseo, yo sé que Jesse tiene también poder tuyo, de Dios. Yo sé que tu vara puede sanar, pero yo no me regreso a mi casa si no es contigo. Si no es contigo, yo no voy. Y como que le pide eso al profeta. Yo creo que yo me voy contigo para ver a mi hijo. Y ahí el profeta se alista y se va. Hasta ahí vemos la historia de una mujer que tenía muy buenas cualidades, que las primeras que decía, pero de ahí una mujer que de verdad está actuando de una manera completamente distinta a la que muchos de nosotros actuaríamos. Que una mujer que tiene calma en medio de un problema tan delicado. Una mujer que lo que hace es saber a dónde va a pedir un milagro. A quién acercarse frente a un problema. Y de ahí, ¿qué sucede? Cuando llega a la casa Eliseo, aparentemente era en el cuarto, en el segundo piso, y Eliseo entra y ve al niño muerto en la cama, que no respiraba. La mamá se queda abajo y Dios le dice a él que haga algo. A veces, no sé si ustedes se han preguntado las formas en las cuales Dios hace milagros o Dios va a obrar, son formas que a veces nosotras no lo podemos entender. Yo recuerdo que yo enseñé esto en la escuela dominical hace años a otra promoción de niños, y ¿qué sucedía? Dios le dice, échate sobre el cuerpo del niño. Y le dice, pon tus ojos sobre sus ojos, tu nariz, tu boca, tus manos, échate sobre el niño. Y yo me acuerdo que uno de los niños, no me acuerdo cuál promoción fue, me decía, pero ¿por qué Dios quería hacer eso? ¿Por qué tuvo que hacerlo eso? Porque Dios sabe cómo actúa, hermanos. Porque Dios sabe las formas, Él sabe cómo actúa. Mientras que Él simplemente lo que hacía Eliseo era obedecer. Le obedece, se echa encima como para calentar el cuerpo del niño, pero no había ninguna reacción. Pero Dios ya le había dado una palabra al profeta de que esto iba a pasar. Dice que se baja, camina en el cuarto, está caminando en el cuarto y nuevamente se echa sobre el niño. Cuando se echa sobre el niño, con todo igual, ojo con ojo, su nariz, su boca y todo, dice que el cuerpo del niño empezó a calentarse. Empezó a calentarse el cuerpo del niño y el niño estornudó 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Número perfecto.
Y ya el pastor Josué explicará un poquito más de esto. Pero 7 veces estornudó en su cara. Entonces se levantó y el niño resucitó. Entonces Eliseo le dice a Giesi, llama a la mamá. La llama y le dice, aquí está tu hijo. Ya estaba vivo, había resucitado. Amén, hermanos. Hasta ahí conocemos la historia todos, ¿sí? Todos sabemos que la tsunamita, una mujer muy dadivosa, una mujer que honraba, una mujer que tenía el temor de Dios en su corazón y que valoraba el ministerio. Pero la historia no queda ahí, hermanos. Valoro a las personas que honran a sus hijos, a los siervos del Señor. Pero valoro también esta mujer que tuvo una actitud digna de imitar, porque no todos actuaríamos así. Ahora quiero que vayan a Segunda de Reyes, capítulo 8. Segunda de Reyes, capítulo 8. Araceli. Caliente. Bien. Este es otro relato, pero sigue con la mujer tsunamita. Dice, la mujer tsunamita regresa a su casa. Segunda de Reyes. Y esto se los voy a leer. Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado, toma a tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Entonces la mujer hizo todo lo que el hombre de Dios le indicó. Tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y se fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giesi, el sirviente del hombre de Dios, y acababa de decirle, cuéntame algo, le dijo el rey, alguna de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giesi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo había devuelto a la vida a un niño, en ese preciso instante, la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, mi señor el rey, exclamó Giesi, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto?, le preguntó el rey. Y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado, dice, en su ausencia. Quiero que ustedes se den cuenta de algo, hermanos. Ven a una mujer que honró al hombre de Dios. La honra trae honra. Ve a una mujer que cuando dio honra, Dios le dio un hijo. Ve a una mujer que considera el trabajo al hombre de Dios. Una mujer que tiene fe y le cree a Dios. Pero no quedó solo ahí. En este caso, estuve sacando algunas conclusiones, como les dije, y leyendo. Y hay 3 cosas que la tsunamita hizo que nosotros tenemos que hacer. 3 cosas en las cuales la tsunamita hizo para que en verdad esta historia cambiara un rumbo. Lo primero que ella hizo fue, ella creó un espacio para el Señor. Cuando ella le hace un cuarto al profeta, ella está creando un espacio, un lugar de Dios en su casa. Tú no puedes de repente construir un cuarto en tu casa para un siervo del Señor. Por ejemplo, yo no sé hasta cuándo yo viviré acá en Valle de Sarón, pero algo que Dios me ha concedido a mí viviendo en este departamento que es grande, es que siempre el deseo de mi corazón era tener un cuarto de huéspedes. Siempre lo he deseado. Y ahora yo tengo un cuarto de huéspedes. Y entonces yo invito, el otro día nos llamó un amigo de nosotros de tiempo y venía acá a San Juan y era tarde, iba a ser tarde, y José le dijo, tenemos un cuarto, ven a quedarte. Hemos podido hospedar a algunos familiares, a mi hermano que viene de lejos, que es pastor también. Y Dios nos ha dado eso, ese privilegio. Esta mujer crea un espacio para la presencia del Señor.
Y creo que lo primero que tenemos que entender es que tú tienes que crear un espacio para la presencia del Señor en tu vida. Crea un espacio para que tengas tus devocionales. Crea un espacio en tu agenda. Crea un espacio para tu diario vivir en la presencia del Señor. Crea un espacio cuando tú congregas, estás creando un espacio para congregar, para asistir a grupos pequeños, un espacio para reuniones especiales, pero créale un espacio al Señor en tu vida. Eso hizo la tsunamita. A veces uno puede decir, pero es difícil por todas las cosas que tenemos que hacer. Puede ser, inclusive cuando los bebés o las mamás jóvenes tienen sus bebés pequeños. Y yo recordaba que cuando yo tuve a mi hijo mayor, mi hijo Esteban, y estaba embarazada. Y a mí siempre me ha gustado mucho las alabanzas y la adoración. Y cuando yo me casé, me regalaron en esa época era radio, casetera, y se podía escuchar en esa época, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía yo? Estaba embarazada, todos me decían, duerme bastante, Lourdes, porque cuando nazca no vas a poder dormir. Me decía así, porque los bebés tienen otro horario, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo creé un espacio. A mí personalmente no me gusta planchar. Eso lo saben mis hijos y mi esposo. Pero yo aprendí a crear un espacio en mi casa. Cada vez que yo lavaba la ropa, pues tenía bastante ropa para planchar. Yo sacaba mi planchador, estaba embarazada, ponía mi casetera y cantaba y alababa al Señor. Me entraba a mi cuarto y ahí estaba. Sí, embarazada estabas dando un espacio al Señor para tu vida. Un espacio para alabarle, un espacio para adorarle. Con Vania sucedió lo contrario. Yo a Vania creé un espacio de una relación con Dios, era pequeñita, era bebita, y muchas veces yo no iba juntamente con el pastor a la iglesia a la hora del culto, porque a veces ella estaba dormida, no se le podía sacar tan temprano, o de repente ya yo me hacía tarde, entonces por la bebé. Entonces yo, ¿qué hacía con Vania? Yo le hablaba a ella, así bebita, vamos a ir a la iglesia, te vas a portar bien. Oraba para que mis pechos se me llenen de leche para poder disfrutar del culto. Tú vas a estar tranquila. Y me iba todo ese trayecto, porque en esa época el local estaba en Julio Bellido, si no me equivoco. Entonces me iba por el Parque Santa Rosa con el coche, de ahí entraba a Billingham y de ahí daba la vuelta y hablando, hijita, ya vamos a llegar. Y le hablaba y le hablaba. Estás creando un espacio para el Señor en tu vida diaria. Y creo que son los espacios que ahora inclusive, que son jóvenes. Yo personalmente, cuando estaba viviendo en la casa de mi madre, tuve un espacio y fue en algo físico, un cuarto en el cual se volvió mi lugar de oración. Y fueron 3 años en los cuales fue mi lugar preferido. Si no lo hacía a las 5 de la mañana, lo hacía a las 6 o cuando ya se iba Vania al colegio. Y ese era el lugar en el cual yo, en verdad, tuve este espacio especial para el Señor. ¿Cuál es el espacio que nosotros podemos crear en nuestro hogar, en nuestra vida diaria, para que la presencia del Señor venga? ¿Cuál es el lugar? Puede ser, como te digo, en cualquiera de estas actividades, pero aparte de eso, en tu relación con Dios. La tsunamita creó un espacio en su hogar y ahí atrajo la bendición del Señor. ¿Quieres atraer la bendición del Señor a tu vida? Amén. Crea un espacio primero en tu vida. Hazte una buena rutina. Considéralo al Señor como una prioridad para tu vida. Considéralo en tu economía, en tus relaciones familiares, en tu trabajo. Considéralo. Y el Señor, y estás creando ahí un espacio. Lo segundo que hizo la tsunamita, cuando ella tuvo este problema, esta muerte de su hijo, como les digo, ella no se desesperó. Lo que ella hizo fue lleva tus asuntos a Dios. Si tú estás pasando un problema, estás pasando una dificultad, a la primera persona que tú tienes que acudir es a Dios. Llévalo al Señor, lleva tus asuntos al Señor. Según el relato, cuando ella le pasa esto, ella no le dice nada a Jesse en el camino. Cuando le pregunta, ¿todo bien? ¿Qué dice ella? Todo bien. Cuando va el esposo, no le dice, ¿ha sucedido esto? Tampoco le dice.
¿Con quién ella se abre? Con el profeta, con el hombre de Dios. Y a él le dice, el hijo que tú me diste se murió. Y ahí ya se quebrantó. Ahí ella fue como decir, lo que nosotros haríamos cuando nuestros hijos están mal, cuando necesitamos de verdad orar, y si vamos al lugar correcto, que es el Señor, entonces en verdad vas a poder de verdad pasar esta etapa. Ella va y le cuenta su problema a la persona indicada, al hombre de Dios. Ahora tú, si estás pasando una situación, ¿a quién le vas? Puedes ir a tus autoridades espirituales, pero tu lugar preferido debe ser en acercarte a Dios. A Él derrama tus lágrimas, a Él dile si no entiendes cosas, a Él abre tu corazón y dile cómo te sientes. Segundo punto, como les digo, lleva todos tus asuntos a Dios. Llevarlos a Dios significa ir al lugar correcto. Acuérdense que cuando su hijo muere, ella no lo lleva, ella no se desespera y no lo lleva a cualquier lugar, lo lleva al cuarto del hombre de Dios. Lo lleva ahí. Y tercer punto, cuando nosotros leemos acá, no dice cuánto tiempo pasa. Estos relatos históricos no dice el tiempo. Ya de repente en un estudio, pues ahí dirá si pasaron años o no. Pero miren lo que el profeta le dice a ella. Dios me ha dicho que va a haber una hambruna por 7 años. Y el profeta le dice, agarra tus cosas, habla con tu familia y ándate de acá. En otras palabras, sal de acá, ándate. ¿Y qué hizo la tsunamita? No, pero ¿por qué me dices eso, profeta? ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar mis cosas? Si aquí lo tengo todo. No. Tercer punto, ella obedece. 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 Ella no argumentó. Y según el relato bíblico, ella agarra sus cosas, se muda a otra tierra y obedeció. El otro día hablaba con alguien y le decía, tan difícil es obedecer, tan difícil es obedecer. Y muchas veces para nosotros se nos hace difícil obedecer. Alguien el otro día podría haber hecho un comentario, pero ¿por qué de repente ciertas iglesias no pueden crecer? ¿Qué estaremos haciendo mal? Simplemente, muchas veces, no hay gente con compromiso, porque hay gente que no quiere obedecer. ¿Amén? No quiere obedecer. ¿Es fácil obedecer? No es fácil. Tú le dices a un niño, no hagas esto, y él va y lo hace. A veces como para darte la contra, ¿no? Pero a veces son niños. Por eso es que la etapa en la cual nosotros podemos enseñar a nuestros hijos y van a captar desde hasta los 3 años, para que puedan obedecer. Ella no argumenta, y ella lo que hace es obedecer. Obedece, pasan los 7 años, hermanos, pasan los 7 años, y ella regresa. Y aparentemente es fácil pedir una cita con el rey. Y ella pide una cita con el rey para pedir que le devuelvan todas las tierras y su casa que ella dejó cuando se fue los 7 años. Y miren la familiaridad, no recuerdo ahorita cuál rey estaba, del rey con Jesse y con Eliseo, que cuando la tsunamita está en el palacio, justo el rey estaba conversando con Jesse, así de amigos, y le dice, cuéntame, ¿qué milagros, qué cosas ha pasado con Eliseo? Y cuando le empieza a contar Jesse, le dice, mira, hubo un milagro. Hubo una mujer de Sunam que su hijo se murió, pero el profeta le devolvió la vida. Y empieza a contarle eso, y cuando estaba contándole eso, miren quién entra, según el relato bíblico, la tsunamita. Justo cuando estaba Jesse contándole al rey. Y cuando entra la tsunamita, Jesse le dice, ella es
la que su hijo murió, pero que resucitó. Ella es. Entonces cuando, miren lo que dice el relato, es tremendo. Yo quiero que ustedes se den cuenta. Dice, mire mi señor el rey, exclamó Giezi, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto?, le preguntó el rey, y ella le contó la historia. Entonces el rey le dio instrucciones y le dijo, ¿sabes qué? Y le dijo, voy a hablar con mis funcionarios para que tú recuperes todo lo que habías perdido, inclusive el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante tu ausencia. Miren lo que hace el Señor. ¿Saben qué? Dios le dio un hijo y después murió el hijo, pero Dios lo resucitó. Dios entra el hambre y Dios la cubre. Voy a leerlo exactamente como lo estaba escribiendo. Dios le dio un hijo, luego lo perdió, pero Dios lo resucitó. Tuvo hambre, Dios la protegió. Perdió todo, pero Dios organizó el momento exacto y el rey le devuelve cosa por cosa. Esta mujer de verdad pudo entender, ella recibió de verdad un regalo muy especial. Dios tiene siempre propósitos, pero el objetivo principal es la honra al Señor. Honrale al Señor y el Señor te va a dar lo que tú necesitas. Honrale al Señor, obedécele al Señor y el Señor no se va a olvidar de tus oraciones. El Señor tiene en cuenta cada cosa que tú puedas estar pasando. A Él no se le olvida nada. Él lo tiene todo en cuenta. Y cuando Él te promete algo, Él lo va a cumplir. Así que si tú estás orando por algo, acuérdate de la tsunamita. Acuérdate de esta mujer que preparó un lugar especial para la presencia de Dios. Una mujer que honró al hombre de Dios. Una mujer que fue a la persona indicada cuando tuvo un problema. Y una mujer que fue obediente. La obediencia trae bendición. La obediencia trae prosperidad. Eso es la obediencia. Nosotros como familia pastoral estamos pasando una situación difícil, económica. Y estamos orando y que Dios nos abra las puertas. Y el pastor se fue a predicar. Un viaje de más de un día y medio de viaje. Orando, sirviéndole al Señor, honrando al Señor. Y yo me quedé acá orando y diciendo, Señor, toma el control de esta situación, toma esta área económica, Señor, arréglalo, tú sabes cómo hacer. Y ayer nos dimos con la sorpresa que en Alto Yutupis, que no había señal, porque no hay señal allá, un hermano ha comprado una antena satelital. Y entonces él me pudo llamar. Yo decía, José, ¿me estás llamando de Alto Yutupis? Sí, me dice. Hay señal y el hermano me ha dicho, venga, pastor, a mi casa para que hable con su familia, para que sepa que llegaron bien. Y cuando me llama, me pregunta todo, me dice, Lourdes, recibí una llamada. ¿Te acuerdas de tal cosa? Y yo, sí. Y yo estuve orando. Ya hay una respuesta. Dios está tomando el control de nuestra economía. Amén, hermanos. Si tú le honras a Dios, Dios se encarga de todo. Si tú le honras y le preparas un cuarto al Señor en tu vida diaria, como Dios no va a darte honra sobre honra, paz sobre paz, gracia sobre gracia. Pero lo necesario es que le honremos y le obedezcamos. Que Dios pueda preparar nuestras vidas, nuestros corazones, para entender cuáles son los planes. Mientras tanto, tú sigue honrándole, sirviéndole al Señor. No nos podemos quedar quietos mientras que hay un problema y decir, pues me hundo, me quedo aquí. No, anda la persona indicada. Anda la persona correcta que es Dios. Prepara una habitación en tu vida para acercarte al Señor. Y lo otro, que muchas veces es difícil, sé obediente. Sé obediente con el Señor. Haz lo que el Señor te indica y no argumentes.
pero ¿por qué me tiene que pasar? ¿Por qué me pasó? Si yo estoy orando y no hay respuesta. Mentiras del diablo. Tú lo que tienes es que obedecer y no argumentar. Y de ahí el Señor va a honrar tu obediencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, de verdad. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta que cuando esta mujer puso todo de su parte y lo centró en la figura de la honra a Dios, al hombre de Dios, Dios le contestó sus oraciones. Le devolvieron todo, inclusive de estos 7 años que sus tierras fueron trabajadas, se lo devolvieron. Y no solo eso, termina. ¿Saben qué? Cuando ella devuelve todo esto, ella va a dejar un legado de principio y de palabra, pero deja hasta un legado económico. ¿Cuántos nosotros queremos dejar herencias para nuestra familia, para nuestro legado? Y quiero que vamos a leer estos versículos. Vamos a leer en Salmos, ahí donde está, Salmos 112, del 1 al 3. A ver, ¿lo tienen? A ver, ¿ya lo tienen? Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos, dice, serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Esa palabra es para ti. Esa palabra es para ti, papá, mamá. Esa palabra es para ti. Dice, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan, disfruta obedecer. Aún a veces no lo entiendas. Acá dice, y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos, tus hijos, dice acá, tendrán éxito en todas partes. Miren qué palabra. Tus hijos Charles y Elizabeth tendrán éxito si lo obedeces. Tus hijos Xiomeli, el Señor los levantará. Hoy día mi hijo me contaba que se había encontrado con 2 jovencitos que fueron a la escuela dominical. Y ellos son hijos de Emilia, una mujer de Dios, que el Señor se la llevó a su presencia. Y ella estuvo con nosotros hasta una semana antes que el Señor la llevara a su presencia. Y estos jovencitos, vinieron niños, crecieron en la escuela dominical varios años con Esteban. No sé si estaba ahí Rosita. ¿Tú conociste a Emilia? Sí. Y Emilia me decía a mí, porque lo traía a uno de ellos así a regañadietas. No importa, pastora, lo voy a traer, algo de la palabra se le escuchará. Y un día Esteban me dice, me encontré con ellos y te mandan saludos. Eso me alegró mucho. Son jovencitos que escucharon la palabra. Su mamá se fue a la presencia del Señor. Y lamentablemente, pues ya las situaciones no son las mismas con su papá. Pero la palabra fue sembrada y esto a mí me abre una puerta para poder acercarme. Porque yo los he ido a visitar, pero no los he encontrado. ¿Saben qué? Esta palabra es para cada uno de nosotros. Y yo creo que esta palabra inclusive son para Gabriel y Alex. Dice, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Y ellos mismos, en esta versión dice, serán ricos. Y sus buenas acciones durarán para siempre. Y esto es para nosotros. Tus hijos, Laura, tus hijas van a ser prosperadas. Tus hijos van a ser prosperados. Tus hijos Esteban y Antoinette, tu hija va a ser prosperada. Tus hijos Alessandro y Abelito van a ser prosperados. Cada uno de nuestros hijos. Pero hay secretos que tenemos que tener, como dice acá, se deleitan en obedecerme. Deleite es cuando tú comes algo muy agradable, lo disfrutas cuando tú haces algo y lo disfrutas haciendo eso, eso significa acá. Si se deleitan en obedecer. Que el Señor nos ayude. Quiero pedirles por favor que se pongan en pie para tener un tiempo de oración.
Señor, en esta noche queremos darte la honra, queremos darte la gloria, Señor. Queremos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Señor. Queremos, Señor, pedirte perdón porque muchas veces se nos hace difícil entender los planes que tú tienes para nosotros, que son mucho mejores de los que nosotros pensamos. Señor, enséñanos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Señor Jesús, a poder darnos cuenta en qué estamos fallando, Señor. En qué momento, Señor, hay cosas que debemos ser corregidas, Señor.